Muy buenos días a todos. Son las 8:10 de la mañana. Muchas gracias por hacer parte de este webinar realizado hoy y presentado por Alianta. Hoy vamos a hablar sobre la implementación del SAGRILAF IPTE para las empresas del sector real vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Recordemos que este webinar es grabado y se encontrará disponible en las plataformas de Alianta. Me presento, mi nombre es Oscar Ramos, especialista de cumplimiento de Alianta y encargado de las implementaciones de sus sistemas de prevención de riesgos y de otros sistemas de compliance o cumplimiento. Tenemos aquí también con nosotros una gran invitada que es asesora jurídica de una gran firma como lo es Amezquita y su nombre es Carolina Barrera. Carolina, ¿cómo estás? Carolina. Carolina, estás en mute. Disculpen, qué pena. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina, como Oscar me acaba de presentar. Hago parte de la firma Mezquita como aliado estratégico de Alianta y estoy muy complacida de participar en este webinar sobre la implementación de programas de cumplimiento SAGRILAF IPT. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Entonces, bueno, como mencionaba anteriormente y como también recalcó Carolina, en este webinar hablaremos sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta en estas implementaciones del SAGRILAF IPTE. Entonces, esta es nuestra agenda. Para iniciar, tenemos los plazos para la implementación del SAGRILAF IPTE, así también hablaremos sobre los informes. También hablaremos sobre la implementación o los aspectos más importantes a considerar en la implementación, el paso a paso. Tenemos también los procesos para la gestión del riesgo, un procedimiento o control muy conocido como es la debida diligencia y debida diligencia intensificada. Hablaremos también sobre la mejora continua de los sistemas, la pedagogía del SAGRILAF y PTE, que va pues alineada con la capacitación y divulgación, la documentación, los documentos que son necesarios para estos sistemas, el rol o el verdadero rol del oficial de cumplimiento, tanto para el SAGRILAF y el PTE, las sanciones por incumplir o no contar con o no aplicar los procedimientos o lo que está establecido en estos sistemas, las conclusiones y para terminar una sesión de preguntas. ¿Vale? Entonces, bueno, iniciemos por el plazo para la implementación del SAGRILAF y el PTE para este 2023. Entonces, Carolina, ¿cuál es el plazo que tienen estas compañías para la implementación de estos programas? Bueno, acá lo importante es que vamos a determinar que estamos frente a Ente de Inspección, Vigilancia y Control, Superintendencia de Sociedades. Tenemos una circular expedida por esta entidad, tanto para SAGRILAF como para PT. Entonces, basándonos en 2023, debemos tener en cuenta que las entidades o empresas obligadas entran a 31 de diciembre de 2022, dando cumplimiento a los criterios de estas circulares para implementación de estos programas de cumplimiento indistintamente. El plazo, sin embargo, estamos a punto de determinar lo que es el 31 de mayo de 2023, hablando Superintendencia de Sociedades. Otras entidades vigiladas por otros entes de control como son la Alcaldía Mayor de Bogotá, que ejerce vigilancia, inspección y control sobre las entidades sin ánimo de lucro, tendrán plazo de implementación y exclusivamente hablando de PTE para mayo de 2024. Para la Superintendencia Nacional de Salud, estas entidades tendrán plazo de implementación PTE para agosto 2023. Y frente a Superintendencia Financiera y Superintendencia de Economía Solidaria, que hablamos de cooperativos en el sector cooperativo, ya la normativa o la circular básica jurídica venía implementando ciertos procesos para el tratamiento de control interno, el auditor interno, programas de cumplimiento como reportes de operaciones sospechosas, reportes bueno, pero esto es más en SAGRILAF, pero más a PT, entonces todo lo que es control interno, gobierno corporativo, forma de denuncia de actos corruptos o actos antiéticos. Y en este momento, cuando recibimos este tipo de compañías para la implementación que hacemos nosotros, revisamos qué tenemos en este momento,
cuál es la normativa, cómo está el estatus de esa implementación de esos procesos o esos procedimientos y los ajustamos a la normativa real, los actualizamos o les hacemos algunos cambios y los modificamos y comenzamos la ejecución como oficiales de cumplimiento. Esto frente a otros entes de inspección, vigilancia y control. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, es importante también recalcar cómo se han ido acoplando, cómo se han ido ajustando los diferentes sistemas de compliance o de gestión de riesgo con el pasar de los años, ¿no? Digamos que todo inició con la superintendencia financiera, con lo del SARLAFT, y luego ya ingresó el SAGRILAF también, o el SACRLAFT. Y bueno, se han ido acogiendo diferentes superintendencias, por lo menos para los sistemas de prevención de riesgos de corrupción y soborno o solicitando el documento del PTEE. ¿Vale? Como ya mencionabas, Carolina, también el año pasado ya la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió que para las entidades sin ánimo de lucro debían implementar un sistema un documento PTE. Y bueno, hace unas semanas muchas entidades estuvieron corriendo para la implementación y bueno, al final la alcaldía emitió una circular en donde ampliaba el plazo por un año más para la implementación de este PTE. Entonces, bueno, para también mencionar acá los diferentes informes. Entonces tenemos el informe 50, que es para todo lo relacionado con el SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas. El informe 52, que es también relacionado con el programa de transparencia y ética empresarial, que bueno, que si bien antes, bueno, en los años anteriores, la superintendencia emitía como unas circulares con las fechas, bueno, hasta el momento, mm, hoy 18 de mayo, todavía no se ha emitido esta circular, entonces estamos también muy pendientes de cuando nos den esta actualización para enviar estos informes 50 y 52. En cuanto al informe 58, la Superintendencia de Sociedades también emitió un documento en donde mencionaba los diferentes cambios que se han hecho sobre este informe que es de información de oficiales de cumplimiento. Uno de los principales cambios es que, bueno, antes estaba 100% enfocado en el SAGRILAFT y ahora ya se encuentra, le han agregado agregado diferentes ventanas para agregar información sobre los oficiales de cumplimiento para el programa de transparencia y ética empresarial, PTE. Aquí también se encuentra información en caso de que una compañía cuente con un oficial de cumplimiento suplente, para que también se pueda agregar esta información y también la manera de cómo cargar los documentos adicionales de los oficiales de cumplimiento, bien sea hoja de vida, bien sea actas de designación, certificados de experiencia y estudios para ambos sistemas. Excelente. Muchísimas gracias, Carolina, por lo que nos mencionas. Entonces, bueno, ahora hablaremos de la implementación del SAGRILAF y el PTE. Esto lo hablamos desde nuestra experiencia, tanto Carolina como yo, al momento de implementar esos programas en diferentes compañías. Lo podríamos ver como un paso a paso de todos los sistemas de la implementación. Entonces, bueno, nuestra metodología es básicamente iniciar teniendo reuniones de entendimiento con las compañías, en donde nos explica el objeto social de la compañía, el sector, los tipos de clientes, los bienes o servicios, las jurisdicciones, números de contrapartes, entre otras. Aquí también tenemos la oportunidad de hacer preguntas para aclarar la situación actual de la compañía. Dentro de esta misma reunión, también solicitamos el envío de toda la información, de toda la documentación con la que cuenten actualmente para la mitigación de los riesgos, bien sea para los riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, corrupción o soborno, entre otros. Y esos documentos es muy común que dentro de las empresas se cuenten con código de ética, código de honor, código del buen gobierno corporativo, código de conducta, también políticas antilavado, políticas anticorrupción. Existen también varias empresas que, bueno, que son multinacionales y también ya por obligación en otros países cuentan con documentos ya establecidos.
Ya cuando se solicita esta información y la recibimos, es analizada y estudiada y se determina si con lo que se cuenta es suficiente, se puede proceder o se debe ajustar a lo ya establecido. Procedemos luego con la construcción de la matriz de riesgos para la identificación, medición y control de los riesgos identificados, en donde, bueno, en este proceso nos reunimos con los líderes de áreas, los jefes de diferentes áreas, que, bueno, que tienen la experiencia y el conocimiento y expertise que nos ayudan para llevar a cabo las etapas de la matriz de riesgo. Mientras construimos la matriz de riesgo paralelamente, así como en temas de multitasking, vamos desarrollando los documentos para el SAGRELAF o para el PTE. También vamos desarrollando los diferentes anexos para sistemas. Se pueden desarrollar anexos de procedimientos de debida diligencia, procedimientos de consulta en listas restrictivas y vinculantes, procedimiento para los reportes internos. También se pueden ir desarrollando documentos sobre la capacitación y la divulgación de los sistemas. Vale, una vez ya todo esto listo, lo compartimos, revisamos los comentarios, las dudas, alguna actualización y ya luego procedemos con la aprobación de los sistemas. Recordemos que, bueno, que en este punto, al momento de ser aprobados estos documentos, estos sistemas, tanto el SAGRELAF como el PTE, estos deben ser aprobados por el máximo órgano social de la compañía a través de una acta. Bueno, para terminar, como también ya mencionábamos, realizamos la capacitación y la divulgación de los sistemas, de lo que, bueno, hablaremos más adelante en la pedagogía, como ya vimos en la agenda. Es muy importante dentro de esta fase de implementación mencionar la importancia de las gerencias y las áreas administrativas de cada empresa, dado que lo que buscan estas últimas regulaciones, tanto en las ISO como en las diferentes leyes anticorrupción, como FCPA o la UK Bribery Act, es que se involucren lo que más puedan, tanto la gerencia como las administraciones, para dar lugar a algo conocido como Tone from the top, que busca que desde la cabeza de la compañía se adquiera un compromiso leal y constante a la implementación de sus sistemas y así servir como ejemplo a los empleados, colaboradores, clientes, proveedores y otras contrapartes que estén inmersos en estas implementaciones. Entonces ya con esto, mm, esto es, Sabes es que el eso que paso a mencionas paso. es Sabes que eso que mencionas es muy importante, lo que menciona Oscar es muy importante porque estas últimas regulaciones lo que buscan es involucrar mucho más a la gerencia o los altos entes de dirección y control dentro de las sociedades. Entonces no es un sistema que se queda abajo, sino que sube al máximo órgano porque es allí donde de allí depende nuestra designación para funcionar como oficial de cumplimiento. Allí depende también que nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones y tenemos una comunicación directa con con este ente de dirección y control interno dentro de la sociedad. Entonces, por eso es importantísimo que sepamos que es un sistema transversal y que llega desde el máximo ente jerárquico hasta el nivel pues, el nivel más bajo dentro de la compañía o dentro del organigrama de la compañía que nosotros revisamos. También dentro de los puntos importantes que trata Oscar, muchas veces cuando llegamos a la implementación dicen, no, es que no tenemos nada, está en construcción, no importa. O sea, lo que nosotros necesitamos es una reunión de entendimiento, entender con qué cliente nos vamos a entender, qué tipo de negocio, qué tipo de canales de distribución tenemos, qué tipo de servicio prestamos. Eso es lo importante dentro de estas reuniones de entendimiento, más que ustedes nos presten la documentación y trabajemos sobre algo ya hecho, porque podemos y tenemos empresas donde hemos hecho la implementación desde cero y es válido, como hay empresas que ya tienen procedimientos donde entramos a una mejora, una actualización o acoplarlos más a la realidad actual del negocio. Entonces, no hay problema si no tenemos nada o si tenemos muy poco. Entonces, comenzamos con lo que tenemos y nos conocemos en esas reuniones de entendimiento y arrancamos a trabajar en un trabajo mancomunado, oficial de cumplimiento, alta gerencia y áreas de interés o de vinculación involucradas dentro de ese proceso. Correcto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, también para agregar,
mencionamos que los sistemas de gestión de riesgos no pueden ser los mismos para cada empresa, porque cada empresa representa diferentes riesgos. Y como dicen, es un traje hecho a la medida, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un programa un sistema SagriLaft, un SagriLaft o un PTE para una empresa comercial o hacerla también para una empresa que distribuye abonos o insumos agrícolas. Y también, bueno, para agregar a lo que mencionaste del máximo órgano social, el Tom from the Top, algo muy importante es que, bueno, ellos son los que autorizan los recursos para, para la Ujú. implementación y contratación de las diferentes herramientas. Es excelente, Carolina, muchas gracias. Tenemos aquí, bueno, sobre la gestión del riesgo. Entonces, como mencionamos en la diapositiva anterior, desarrollamos una matriz de riesgos que nos ayuda a la identificación, medición y control de los riesgos que pueden suceder en la compañía. En esta matriz de riesgos revisamos los diferentes factores de riesgos, los responsables de los procesos y de los controles. Asimismo, realizamos la medición del riesgo inherente y el riesgo residual, bien sea en probabilidad o en impacto, bueno, como ven en la imagen, probabilidad o gravedad, ¿vale? Algo muy importante para mencionar también es que si bien la matriz de riesgos es una de las técnicas más comunes para mitigar los riesgos en el SagriLab y PTE, existen otras maneras de gestionar los riesgos e incluso muchas veces se pueden usar más de una técnica para esta gestión de riesgos. Gracias a la ISO 31010 o también conocida como gestión del riesgo, técnicas de evaluación de riesgo. Conocemos varias de esas como son el análisis de causa y efecto, el análisis de capas de protección, el análisis del árbol de fallas, el análisis de consecuencias, la matriz de riesgo como la mencionamos, la lista de verificación y otra muy conocida que es el juicio de expertos de la buena metodología Delphi, entre otras. Entonces tenemos un mundo muy amplio para llevar a cabo la gestión de riesgos en nuestras compañías para ver y validar cómo afectan los diferentes sistemas cómo afectan las diferentes maneras de gestionar los riesgos para la implementación de sus sistemas. No vamos a olvidar, bueno, también que se encuentran fases muy importantes como lo son de la segmentación y el monitoreo en la gestión del riesgo. Vale, entonces ya con esta información, recordemos, es la ISO 31010, la podríamos revisar, podríamos buscar información clave, incluso en ChatGPT, dan información muy importante sobre un resumen sobre la ISO 31010 y las diferentes técnicas para gestionar los riesgos, para que no nos quedemos solamente en la matriz de riesgos o la metodología Delphi, sino que miremos otras maneras para poder revisar y gestionar los riesgos dentro de esos sistemas. Bueno, aquí ya vamos con unos procesos muy conocidos, muy cotidianos hoy en día, que es la debida diligencia y la debida diligencia intensificada, que bueno, que ha jugado un papel muy importante dentro de los últimos lineamientos y guías establecidos en los sistemas de compliance o recomendaciones de Gafi y del Gafi, y bueno, las circulares de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, por favor, Carolina, ¿podrías hablarnos un poco más sobre estos procedimientos? Bueno, estos procesos o procedimientos, como los dice Oscar, bueno, tienen un auge súper importante en este momento. La 2195, la Ley de Transparencia, hace mucho hincapié sobre este tema y más ahora pues con el RUB, el Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces tenemos que estar súper a la vanguardia de identificar a nuestros beneficiarios finales y identificar nuestras contrapartes. O sea, si bien son procesos que vienen desde Sagrilab en el sector financiero, se han acoplado al sector real como debida diligencia o debida diligencia intensificada, siendo uno dividido en dos y con un enfoque diferente tanto para el programa de cumplimiento Sagrilab o programa de cumplimiento PTE. Cuando nosotros hablamos de la debida diligencia simple como tal o de la debida diligencia intensificada, tenemos tres hitos importantes que es la identificación de nuestra contraparte, la verificación y el monitoreo, que realmente es, digamos, lo más importante dentro de este proceso.
Entonces, cuando hablamos de SAGRILAF, vamos a la gestión de riesgos de corrupción, de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas. Si vamos a hablar de PTE, entonces vamos a estar enfocados a gestión del riesgo, corrupción y soborno transnacional. Entonces, los enfoques son diferentes, pero finalmente los procesos, los procedimientos los podemos llevar de igual manera, pero desarrollados en cada uno de los programas de forma diferente. Cuando nosotros vamos a hablar de debida diligencia simple en lavado de activos, que tenemos identificación de contrapartes, accionistas, socios, asociados, clientes, proveedores, empleados y llegar a nuestros beneficiarios finales cuando estamos dentro de una estructura de una persona jurídica. Entonces, destapar ese nivel de propiedad y saber que más del 5% de ese nivel accionario, de ese nivel de propiedad dentro de una persona jurídica va a ser mi beneficiario final. ¿Qué encontramos dentro de las compañías? Muchas veces estas empresas o estas entidades dicen, no, no voy a revelar quiénes son mis asociados, quiénes son mis socios con el más del 5%, no puedo llegar allá. Entonces llega la superintendencia y nosotros qué vamos a decir, no, es que no lo hicimos porque es que todos se niegan, porque no. O sea, la norma nos habla de tener las medidas razonables, implementar las medidas razonables. Mis medidas razonables son mis formularios, la revisión en listas, solicitarle por correo que por favor me regalen la composición accionaria, la certificación de composición accionaria. Si finalmente he hecho todo lo posible por llegar a ese beneficiario final y no lo logré, me voy por un control residual, que es el representante legal. Entonces me voy con toda la investigación al representante legal, dejo mi soporte documental y en dado caso que llegase la superintendencia y me dijera, bueno, ¿por qué usted nunca llegó al beneficiario final de este cliente o de este proveedor? No, yo hice todo lo posible, todas las medidas razonables, todo mi proceso y mi procedimiento lo cumplí al pie de la letra y no lo logré, pero me fui por control residual y aquí está la consulta de representante legal, lo consulté en listas, revisé, pedí, me diligencié el formato, tengo, bueno, si necesitamos declaración de renta, si dentro de nuestros procedimientos está que ese documento lo debo solicitar y está, entonces hice todo lo posible por llegar a ese beneficiario final. Hablando Sagrilaz, ¿cierto? También debo comprender qué propósito tiene esa relación comercial con ese cliente, con ese proveedor o contratar a ese empleado. Y finalmente hacer un monitoreo de las transacciones o del comportamiento de ese cliente y determinar si ese monitoreo dentro de mi procedimiento está anual y está perfecto, si no presenta ningún cambio, si ha cambiado de allí a mi vinculación. Entonces, esto frente a todo lo que es Agrilab. Cuando tenemos PT, mi enfoque es diferente, ¿no? Porque voy a gestionar el riesgo de corrupción y soborno transnacional. Entonces, el objetivo de esa investigación podría estar encaminado a verificar el buen crédito y reputación de mis contratistas o de las personas con las que yo estoy haciendo una negociación a nivel jurídico, a nivel contractual o a nivel de cualquier tipo de relación negocial, ya para que entre a ser parte o para ser contraparte mía, que es lo que llamamos una contraparte, pero es más dirigido como a nuestras contrapartes. ¿Por qué? Porque los contratistas o las empresas subordinadas de estos contratistas, porque muchas veces esos contratistas pueden ser utilizados para realizar u ocultar pagos relacionados con sobornos, ya sean nacionales o extranjeros, en el marco de este tipo de relaciones, ya sean jurídicas, contractuales, a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, la debida diligencia va enfocada sobre todo cuál es el objeto del contrato, cuál es el monto de la remuneración, por qué tan alto, en qué país voy a desarrollar la actividad y entonces descubrir cuáles son los riesgos que tengo ahí. Entonces, verifico reputación de mi contratista y sus relaciones con terceros. Puedo constatar cómo está su crédito, cómo es su comportamiento de pago, cómo se manejan sus finanzas, si es una persona jurídica, porque si tiene tanto, o sea, si tiene muy poquito en el mercado, porque sus ingresos son tan altos, o cómo es que logra las contrataciones, por qué licita y todas las licitaciones salen. Eso es muy común y entonces nosotros vamos a verificar eso mediante la debida diligencia. La vía de diligencia simple se aplica mucho en PTE porque pues digamos que más que todo vamos enfocados como mucho a los contratistas. También, bueno, verificar
Lo importante de esto es que el oficial de cumplimiento sea una persona que tenga el conocimiento en gestionar este tipo de riesgos, tanto para SAGRILAF, lavado de activos, financiación de terrorismo, financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, y PT, corrupción y soborno transnacional. Es importante tener clarísimo que el oficial de cumplimiento es una persona que conoce y gestiona los riesgos. Entonces, muchas veces en nuestras implementaciones es, bueno, pero ¿por qué no una persona de adentro? Podemos tener el auditor interno que él es senior, entonces no está tan ocupado y puede hacer esto porque ¿para qué vamos a gastar en una persona o en un activo haciendo este tipo de gestiones? Uno dice, bueno, listo, lo podemos hacer, pero entonces, ¿dónde está la independencia que tiene este oficial de cumplimiento? Si yo soy de control interno, dependo del jefe de control interno. Control interno depende de la gerencia, entonces yo no tengo la capacidad de tomar una decisión, de hacer un monitoreo sin estar como recargadas en una parte y decir, no, esto no lo veo porque es que esto lo veo en control interno. No, no tengo la capacidad. Entonces la norma no te dice, no lo hagas, no lo tengas adentro, pero sí nos dice, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de tomar decisiones, que esté dependiendo directamente del máximo orden jerárquico dentro de la compañía. Y finalmente, lo más importante que debe tener el oficial de cumplimiento, y lo debemos tener clarísimo, que es una persona conocedora y con la capacidad de gestionar riesgos. Entonces, ese es el perfil indicado para este profesional en estas áreas de cumplimiento. Ya transportándonos nuevamente a nuestro proceso de debida diligencia. Entonces, nosotros tenemos que la debida diligencia simple, entonces tiene los mismos procesos, tiene un proceso simple, tiene un nivel de aprobación, ya sea oficial de cumplimiento o un nivel de aprobación diferente cuando es una debida diligencia intensificada. Entonces, vamos a la identificación. Cuando yo identifico que esta contraparte representa mayor riesgo, hablando SAGRILAF, para mí es un PEPS, representa mayor riesgo esta contraparte al vincularla, puede ser una persona reconocida públicamente, el negocio se va a hacer en una jurisdicción no cooperante o de mayor riesgo, o sí, cuando trabajamos con activos virtuales, nos vamos por el proceso de debida diligencia intensificada. Este proceso es más estricto, tiene un mayor control, me salgo de los parámetros de monitoreo normales, porque yo puedo tener un monitoreo de actualización de datos de mis contrapartes a 2 años por SAGRILAF, pero entonces en este yo digo, no, este entró por debida diligencia, sus transacciones las voy a estar monitoreando cada 6 meses. Esos monitoreos deben estar respaldados físicamente por documentación, por informes, por soportes. Cuando ingreso y vinculo esa contraparte que para mí representa un mayor riesgo, que es un PEP, que está en una jurisdicción no cooperante, entonces yo puedo incluir formatos adicionales, documentos adicionales y sí o sí la aprobación de un nivel superior diferente, o sea, al que tengo en una debida diligencia simple, porque este me lo aprueba ya sea junta directiva, asamblea, el director pues de cumplimiento, pero un nivel de aprobación diferente me va a aprobar esa vinculación. Cuando hablamos también de debida diligencia intensificada e identificamos que estamos frente a un PEP, importantísimo. Nos vamos a ir, es mucho más invasivo esa averiguación, porque nos vamos a ir no solo al PEP, sino a quien está relacionada con ese PEP, tanto familiarmente como civilmente, o si hace parte de una estructura jurídica, nos vamos a sus socios y asociados. Todo esto lo voy a documentar y lo voy a respaldar con soportes documentales. Siempre nos pasa con Oscar, o bueno, en la mayoría de las implementaciones, cuando estamos haciendo este tipo de procesos y decimos, bueno, uno de los ítems o de los hitos importantes dentro de la debida diligencia es la lista, es la consulta en listas. Consulta en listas que son las vinculantes y las restrictivas. ¿Cuáles son las vinculantes? ¿Cuáles son las restrictivas? Ustedes lo hacen, ustedes aquí lo tenemos. Aquí tenemos, o sea, nosotros no trabajamos con ningún proveedor, el proveedor ustedes lo pueden contratar y eso no lo hace directamente el oficial de cumplimiento. Lo hace ¿quién? La persona que está en el área de vinculación de la contraparte como tal, ya sea cliente, proveedor o empleado. Entonces, finalmente, esta consulta en listas, ustedes la pueden contratar con cualquier proveedor y desde nuestra experiencia, es mucho más fácil tener un proveedor que me brinde a mí la consulta en listas y me deje ese reporte o esa traza para poderlo archivar a mi récord de soportes de vinculación de esa contraparte.
Y eso no lo hace el oficial de cumplimiento. Lo que hace el oficial de cumplimiento en determinado caso es el monitoreo. Cuando yo voy a monitorear o yo cuando voy a auditar, yo digo, bueno, voy a auditar que el procedimiento de vía de diligencia o de vía de diligencia intensificada, si yo verifiqué que está dentro de los hitos importantes para hacer esta vía de diligencia, se cumplió. Ese es el rol importante del oficial de cumplimiento. Muchas veces lo confundimos que es el que va a hacer todo. No, el rol del oficial de cumplimiento es auditar y monitorear. Monitorear entonces cada 6 meses, cada cierto tiempo la transacción, que los datos no hayan cambiado, que el nivel de propiedad de esa persona jurídica no se cambie regularmente, que su representante legal continúe en el tiempo, o sea, continúe en el tiempo y no que cada rato estemos cambiando de representantes, pero bueno, ¿y esto por qué? Entonces esa es, o sea, digamos que es uno de los procesos más expeditos y también nos sirve para gestionar el riesgo tanto de corrupción en PTE como de soborno y soborno transnacional y SARLAF, todo lo que es lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Excelente, muchísimas gracias, Carolina, por esta información tan completa. Bueno, quisiera agregar en esto, como ya mencionaste, la importancia de los formatos de vinculación, los formatos de actualización de datos para cada contraparte, también las diferentes herramientas, como ya mencionabas, que bueno, que existen existen proveedores que brindan la consulta en lista y también, bueno, existen proveedores que brindan servicio para que ayudan a mitigar los riesgos relacionados con el PT, de corrupción o soborno. Puede ser ya una línea ética, un canal de denuncias que permita el anonimato para, pa- para, para algún caso de sospecha o hecho de alguno de estos riesgos. Aquí también para adicionar sobre los activos virtuales, muchas veces nos preguntan que por qué es un riesgo tan alto porque siempre se solicita una debida diligencia intensificada. Entonces, bueno, básicamente los activos virtuales un tema que está creciendo mucho en el mundo, en Latinoamérica, y es el uso, bueno, de NFTs, la compra de NFTs o también de diferentes criptomonedas o tokens que se desarrollan para apoyar diferentes proyectos. Entonces, algo muy importante en esta tecnología es que brinda toda la opción del anonimato. No llevan, por ejemplo, para compras, no es como lo que uno realiza en un banco cuando se va a inscribir, que solicitan cédula, formatos y toda esa información, sino que activos virtuales es básicamente crear un usuario o bueno, ingresar información muy básica y así pues te crean un user y una contraseña también con diferentes maneras de obtener la contraseña en caso de que se pierda, pero brindan toda la opción de anonimato. Entonces, digamos que esto pues desactiva todo lo que se ha mencionado o ha implementado de una debida diligencia, ¿vale? Porque no se conoce entonces quién está detrás de este user, quien ha comprado esas criptomonedas o estos activos virtuales y también, bueno, de dónde proviene ese dinero, ¿vale? Entonces es importante también que entre los formatos de vinculación o actualización de datos de la vía de diligencia, de vía diligencia intensificada, se agregue algunos campos en donde mencionan, donde preguntan a la contraparte si acepta o realiza pagos a través de activos virtuales, ¿vale? Porque en sí esto ya significaría un riesgo muy alto y la necesidad de una debida diligencia intensificada para estas contrapartes, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Carolina, también por esta información tan completa sobre esto, sobre este importante procedimiento y control. Entonces, podemos hablar ahora también sobre la mejora continua, ¿vale? Que también juega un papel muy importante en la implementación, tanto en SagriLaft como en el PTE, en donde, bueno, de acuerdo con las diferentes circulares y mm, los diferentes documentos o guías que se han implementado para la mitigación de riesgos de sistemas de compliance, es muy importante ya una actualización constante a los sistemas implementados, bien sea en una revisión regular de los riesgos, los controles y los procedimientos, o también una actualización o revisión de actualización de alguna circular
un nuevo documento emitido por cualquier ente de control. Aquí va, como ya mencionamos anteriormente, el Tone from the Top, que ayuda en gran parte con la mejora de la mejora continua de los sistemas. ¿Vale? Entonces es muy importante el rol que implementan desde siempre la gerencia y los administradores. Algo muy importante también para adicionar en esta diapositiva es que si bien se menciona en las circulares de la superintendencia, también en todas las ISOs busca como la FCDA o la UK Bradbury Act, que siempre se enfoca más que todo en, bueno, mitigar los riesgos de los activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de construcción masiva, corrupción, soborno, y que los riesgos que identificamos hace un año, hace 2 años, pues no son los mismos que vamos a revisar hoy o a identificar hoy, ¿vale? Bueno, Bitcoin fue el 2008-2009, de los riesgos del 2007 son ahora del 2008-2007 son ahora muy diferentes a los que podríamos identificar para todo el tema de mejora continua, ¿vale? Pues bueno, esto por esta diapositiva de mejora continua. Ahora procedemos con la pedagogía, como hace parte de la agenda, como lo mencionamos desde un inicio, para el SagriLab IPTE, en donde, bueno, también juega un papel fundamental en esos sistemas. Y bueno, Carolina, ¿qué nos podrías decir sobre la pedagogía? Sabes que como lo hemos identificado dentro de las implementaciones, para mí la pedagogía también hace parte de un procedimiento de gestionar el riesgo a nivel sociedad, a nivel compañía o entidad, porque pues como lo volvemos a recalcar, no es solamente los niveles intermedios, sino es toda la compañía la que tiene que saber que estamos dentro de la implementación, que se ha implementado, que contamos con un oficial de cumplimiento, cuál es ese oficial de cumplimiento, cuál es el canal para dirigirme a ese oficial de cumplimiento, cómo puedo llegar yo a reportar si estoy frente a una sospecha de una conducta de lavado de activos, si de pronto en la consulta de lista vinculante yo verifiqué un producto, un activo o un fondo que está relacionado en esa lista, yo qué debo hacer. Entonces es muy importante saber que no solo las áreas de vinculación tienen que saber que existe un procedimiento o un programa de cumplimiento de SagriLab o no, o las áreas involucradas en comercial, que muchas veces son las que están al frente de esa fuerza comercial, vinculando personas o están directamente relacionadas con los proveedores o los clientes, donde dicen, oiga, ¿puedo recibir o no este regalo? ¿Esto representa o no un conflicto de interés? O sea, si yo tengo una relación con esta persona, estoy dentro de un conflicto de interés, o qué tipo de relacionamiento puedo tener, o esta conducta que yo puedo identificar es corrupción, puede ser soborno. Entonces, es muy importante saber que toda la compañía entienda que estamos frente a una conducta que puede ser catalogada posiblemente como una corrupción, un soborno, o que estamos frente a un reporte de una operación sospechosa por lavado de activos o financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, cuando no tenemos absolutamente nada, lo estamos implementando. Nosotros hablamos de una inducción y una divulgación al final de la entrega de todos los documentos. La inducción, es importante que de esta inducción dejemos un respaldo, ya sea físico, tecnológico, pero que dejemos ese respaldo de que la hicimos, en qué términos lo hicimos y qué personas dentro de la entidad o la empresa participaron. La divulgación, pues obviamente cuando terminamos de hacer toda la documentología de tanto Sagrilab como de PT, entonces decimos, bueno, este es el canal de denuncias, esta es la línea ética, usted puede interponer un ROS se puede interponer por cualquier persona que lo conozca a la UIAF. Ya directamente, si lo quiere interponer, pues el oficial de cumplimiento lo puede hacer y si ya es una sospecha muy fundada, podemos hacer la denuncia ante la fiscalía. ¿Listo? Y frente a PT tenemos línea ética que conserva el anonimato, que eso es muy importante, la política de no represalias, entonces que las personas sepan que si denuncian este tipo de comportamientos no
va a tener un despido, nos vamos a irnos en contra de esta persona, sino que podemos conservar el anonimato frente a esas denuncias. Lo importante también es, y es muy bueno que tengamos dentro de ese canal la oportunidad de recibir evidencias. Muchas veces en PT esto es no, y porque se requiere un desarrollo tecnológico y uno entiende que eso es una inversión. Pero, ¿por qué? Para conservar el anonimato, entonces decimos muchas veces, no, es que el correo no es el medio expedito. Y hay muchas veces dicen, no, pero es que de invertirle como a este software, como que no nos convence, como ustedes no tienen una forma. O sea, la idea es que nosotros podemos conservar el anonimato, pero aprovechar si esa persona tiene alguna evidencia, poderla recolectar. Porque nosotros en ese caso, como oficial de cumplimiento en PT, apoyamos procesos de investigación disciplinaria frente a actos de corrupción y soborno transnacional. Entonces, ese tipo de lineamientos están muy pegaditos a las investigaciones disciplinarias contenidas en nuestro código, dentro de nuestro reglamento interno de trabajo o dentro de los niveles de sanciones de la compañía. Entonces ahí tenemos divulgación, divulgamos línea ética, formas de realizar reporte de operaciones inusuales o sospechosas, que se pueden hacer de manera anónima también. La actualización y la capacitación. Bueno, la actualización se da cuando sale, ya sea actualización normativa, porque la superintendencia introdujo nuevos criterios para los programas de cumplimiento PT o SAGRILAF. Y como decía Oscar, pues nuestra sociedad y nuestras entidades son cambiantes, entonces nuestra contraparte pudo haber cambiado su forma de transaccionar, vio una oportunidad en los activos virtuales y dijo, no, vamos a hacerlo así, puedo recibir pagos en este tipo de monedas, entonces para mí cambió esa contraparte, entonces yo hago una actualización de mis contrapartes, de los datos de mis contrapartes, por Sagrilaf, por norma, estamos obligados a hacerlo 2 años. Entonces, nosotros, ¿qué sugerimos cuando estamos en la implementación de PT? Pues mandemos esa actualización de mis contrapartes a 2 años para no tener, ay, no, es que es Agrilab, no, este es de PT, no, entonces mandémosla a 2 años, a un año. No, entonces estandaricemos procedimientos, cosas que se nos faciliten a todos la vida. Sabemos que en 2 años tenemos una alerta de actualización de contrapartes y eso es muy bueno hacer una bitácora de nuestras contrapartes y que pongamos una alerta. Incluso venden softwares que también nos permiten hacer alertas de actualización de contrapartes. Si entró por debida diligencia porque era una contraparte que para mí merecía un monitoreo a 6 meses, entonces coloco la alerta de que lo voy a monitorear cada 6 meses. O finalmente, si es una contraparte que voy a monitorear cada 2 años, que la alerta me la muestre el software y me diga, mire, necesitamos hacer actualización de la contraparte. Capacitación, la capacitación también es muy bueno que dejemos los respaldos físicos, que la hagamos por lo menos anualmente para todas las entidades, para todos los empleados o para todos los directivos involucrados en en estos programas de cumplimiento. Tener la plena certeza de que si tenemos un oficial de cumplimiento, está ahí para apoyarnos, para aclarar dudas, para decirnos, no, mire, esto no lo considero una operación sospechosa, o más bien lo podemos reportar como una operación inusual. Entonces, siempre vamos a estar para ustedes. Las modificaciones, bueno, como ya lo hablamos, modificaciones normativas o actualizaciones normativas. Podemos tener un canal directo de comunicación con nuestro oficial de cumplimiento, ya sea por correo, ya sea un WhatsApp. Ahorita la tecnología nos ayuda a que estemos como en constante comunicación y podemos hablar con toda franqueza. Si quiero ser anónimo, entonces utilizo mi canal de denuncias anónimos. Si quiero finalmente decir, no, mire, yo estoy segura de que es así, entonces nos podemos comunicar entre nosotros. Y bueno, lo que les decía, apoyo en procesos de investigaciones, sobre todo en PTE, nosotros apoyamos las investigaciones a nivel disciplinario, no como una parte de jueces, sino como en la recopilación de esas evidencias y que se respete el debido proceso a nivel corporativo de ese trabajador, de esa persona involucrada dentro de este tipo de conductas. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, para agregar acá, también resalto la importancia de la pedagogía. Entonces, Agrilaf en el PTE, que bueno, en el tema de que si bien se dicta una capacitación anual, pueden ingresar nuevas personas. Entonces, lo que tú decías de llevar a cabo una inducción constante y pues a todos los nuevos empleados y llevar a cabo también una divulgación en donde se hable de las políticas de cumplimiento, las políticas em, de reportes, como mencionabas, que se haga, si se puede,
por lo menos una vez al mes, porque bueno, muchas veces son cosas que son cosas que no se hacen en el día a día, sino que cuando se requiere, muchas veces ya se habrá olvidado nosotros que, bueno, que estamos inmersos en estos temas, pues ya sabemos más que todo cómo es, pero pues los que no están inmersos, los que no están a cargo de procesos de vinculación, pues sí se les puede olvidar. También importante mencionar todo lo relacionado con que una buena pedagogía en estos sistemas ayuda a crear una cultura dentro de la empresa en, en materia de prevención de riesgos, ¿vale? Bien sea interna y también en algunos casos puede ser externa. Por ejemplo, hace unos años, cuando estaba relacionado con el tema, alguna vez fui a cambiar dinero en una casa de cambio y me dieron un formato para que diligenciara mi información. Y pues al principio es que, uy, la verdad no estaba muy al tanto de que por qué me pedían esa información, que era un PEP, y de dónde venían dónde venían los recursos, el origen de los recursos con los que iba a comprar o intercambiar el dinero. Y bueno, decía dentro como que es este chismerío, pero ya luego, después que comencé a relacionarme con el tema, me di cuenta que bueno, que eso está dentro de la prevención de riesgos de lado activos, también la prevención de riesgos de corrupción o bueno, incluso financiación de terrorismo. Entonces, muchísimas gracias, Karina, por esta información importante sobre la pedagogía del SAGRILAB y PTEP. Entonces, bueno, tenemos aquí también una diapositiva muy importante que es sobre la documentación del SAGRILAB y el PTE. ¿Vale? Entonces tenemos que por un lado, para el SAGRILAB se requieren políticas de prevención de LAF, FTP-ADN, donde se hablen de maneras que se usa la compañía para mitigar estos riesgos. Algo similar para el PT, que bueno, que es la política de cumplimiento para ya mitigar los riesgos de corrupción o soborno. También cuenta con diferentes políticas, como ya mencionábamos en la diapositiva anterior, sobre políticas sobre pago de viáticos, comisiones, contribuciones políticas, donaciones, bueno, bien sea recepción o hacer donaciones, recepción y entrega de regalos, entre muchas otras. Otro de los documentos importantes para esos sistemas es, bueno, el manual para el SAGRILAF, el documento del PTE, que es, digamos, los que son los documentos donde se encuentra más que todo lo que ha hecho la compañía para implementar esos sistemas, con el paso a paso, el objetivo, el alcance, los diferentes procedimientos. Y bueno, muchas veces también tendrán los diferentes anexos en caso que se cuente con más información. También tenemos la matriz de riesgos, como ya lo mencionamos anteriormente, con sus riesgos, mediciones, controles responsables, frecuencias, factores de riesgo, entre otros. Los formatos y procedimientos para la vinculación o actualización de datos de las contrapartes para llevar a cabo la debida diligencia, el KYC o el conocimiento del cliente o incluso de las contrapartes para medir el apetito de riesgo, entre otros. También tenemos dentro de los documentos para cada sistema, es el documento que se relaciona con la capacitación y la divulgación de estos sistemas, los respectivos informes 50 y 52 y 58 para, bueno, 50 y 58 para el SAGRILAF y 52 y 58 ahora también para el PTE, donde ya mencionábamos que lo han actualizado y piden la información de los oficiales de cumplimiento para cada sistema y también si la empresa cuenta con oficial de cumplimiento suplente. Algo para adicionar es que, bueno, muchas veces en muchas de las compañías al momento de realizar y desarrollar el PTEE, las empresas cuentan con códigos de ética, código de conducta, código de honor, código de buen gobierno corporativo y que esté debe ir ligado con lo mencionado en el PTE. Esto es básicamente porque si creamos un procedimiento dentro del PT y dentro del código de ética o conducta encuentra otro, bueno, se encuentra otra manera de hacerlo, pero esto solamente va a generar confusión, va a generar también errores en los procedimientos, que bueno, que la idea es que estén alineados
estos procedimientos o controles o la manera de llevar a cabo lo establecido para que sea mucho más fácil poder controlar estos riesgos para cada sistema. También muy importante el procedimiento de canal de denuncias, lo que mencionabas ahora en la pedagogía también, eh, Carolina, que es para que cualquier contraparte de manera anónima o no pueda llevar a cabo una denuncia sobre algún hecho o sospecha de corrupción, soborno, incluso de lavado de activos. Bueno, para terminar esta diapositiva, bueno, pues la importancia de los documentos, de los procedimientos de archivo y conservación de toda la documentación, bien sea transacciones, documentos de vinculación, actualización de datos o incluso diferentes reportes externos o internos que se realizan. Bueno, ya nos estamos acercando hacia el final. Y bueno, en esta diapositiva hablaremos sobre el verdadero rol del oficial de cumplimiento. Y bueno, Carolina, tanto tú como yo trabajamos junto a esta diapositiva en donde hablamos a veces de cómo algunas empresas toman el papel del oficial de cumplimiento en algo que es muy sencillo o que no requiere tiempo Ujú. o un servicio que se puede brindar bimestral o trimestral o semestralmente o que cualquier persona lo puede hacer. Entonces, ¿cómo nos podrías hablar sobre el verdadero rol del oficial de cumplimiento para estos sistemas? A veces nosotros nos sentimos como en esas implementaciones como un poquito como atacados cuando nos dicen, no, pero es que para qué va a poner una persona ahí que todos los días no se pone a hacer nada. O sea, las personas piensan, y no, y es respetable, porque muchas veces se piensa así, no, pues es que es una persona, un activo ahí que si eso no llega a una denuncia por lavado de activos, eso nosotros no tenemos eso, a nosotros no nos pasa eso, actos de corrupción, no, eso no, porque nosotros nuestras políticas funcionan perfectos. Eso el oficial de cumplimiento lo que va a tener es un montón de tiempo, por eso podemos colocar a la persona que menos trabajo tiene dentro de la compañía. Y no es muchas veces de manera despectiva, sino que muchas veces, y es el gran desafío que ha tenido el oficial de cumplimiento en estos últimos tiempos de darse cuenta que realmente es un trabajo. Verificar y gestionar los riesgos a nivel corporativo y más que todo concientizar a la gerencia que no es un recurso perdido, sino que es un recurso que nos evita a nosotros muchos inconvenientes a lo largo del tiempo. O sea, si nosotros verificamos quién realmente es nuestra contraparte, si realmente el dinero que yo estoy girando para ese contrato no estoy pagando una dádiva o no estoy comprando un funcionario público, o sea, tantas cosas que han salido en este momento y pues infortunadamente nosotros estamos en un país donde la corrupción pulula, entonces nosotros decimos, realmente las compañías deben concientizarse que el rol del oficial de cumplimiento es importante, que lo más importante de nosotros es tener una certificación, de tener estudios, es esa experiencia en gestionar ese tipo de riesgos y realmente construir un programa a la medida de la compañía y el giro ordinario de esa empresa, porque muchas veces dicen, no, es que copiemos y peguemos y ya, y entonces que él vaya siguiendo. No, no es tanto seguir un paso a paso, porque pues sí, yo también puedo bajar y copiar un programa y decirle a esta persona, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, pero cuando yo no sé de auditoría, cuando yo no sé monitorear este riesgo, cuando yo no sé manejar la matriz de riesgos o no la sé modificar porque mi contraparte cambió, no tenemos nada. O sea, sí tenemos una persona que hace la función, pero no es una persona que realmente nos funcione y nos ayuden de verdad a identificar ese riesgo y a evitar que se materialice. Eso es lo más importante, que nosotros identifiquemos y evitemos que ya sea con un control manual, automático, semiautomático, evitemos que ese riesgo se nos materialice. Entonces, ¿cuál es el oficial el rol importantísimo del oficial de cumplimiento? Que sepa de riesgos, que sepa gestionarlos y que sepa identificar dentro de esa matriz de riesgos, que depende mucho también de otros factores, como ya decía Oscar, la segmentación. O sea, yo sé cuáles son mis contrapartes, yo sé cuál es el producto o servicio que estoy ofreciendo, en qué jurisdicción me muevo, la normalidad de las transacciones en ese sector, entonces, ¿por qué este se me sale como esa normalidad? Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hacemos Oscar y yo cuando llegamos? Entonces, vamos a ser oficiales de cumplimiento, ofrecemos nuestro servicio de diseño e implementación de un programa SagriLab o PT. Entonces, diseñamos,
Entonces, nosotros es ese proceso preliminar, todo lo que hay antes de lo que vamos a sacar finalmente al mercado, cuando ya vamos a estar ahí, las vamos a publicar. Entonces, nosotros nos reunimos con ustedes, diseñamos, proponemos la metodología. Hay muchas metodologías, como las dice Oscar. El oficial de cumplimiento está en la libertad de proponer cualquiera, o ustedes aceptar o proponerlas ustedes. Eso es lo de menos. Pero entonces, nosotros conciliamos esa metodología para que sea un trabajo mancomunado entre los líderes de esa implementación a nivel corporativo y el oficial de cumplimiento que ustedes van a nombrar. Entonces, direccionamos, o sea, orientamos a la compañía porque más el conocimiento de la compañía lo tienen ustedes. Entonces, ustedes son nuestra herramienta principal para nosotros hacer ese programa a la medida y que realmente nos blinde frente a esos riesgos. Finalmente, implementamos es poner en marcha todo eso que nosotros hemos documentado, todo lo escrito. Por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos al momento de escribir, porque todo lo que nosotros escribimos nos compromete. O sea, si yo digo que voy a hacer una base de datos cada vez que mi contraparte entra y lo voy a chulear en rojo y voy a tener eso, entonces la superintendencia me dice, venga, es que usted en su procedimiento, yo no lo exijo, pero usted dijo que en su procedimiento iba a tener, muéstreme la base de datos. Entonces, todo lo que yo escriba y todo lo que yo implemente me condena a mí a su cumplimiento. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en esas políticas y eso es lo que pasa con las compañías que copian, pegan y dicen, no, mire, váyalo haciendo. Oiga, no, pero es que nosotros no hacíamos eso y la superintendencia, ¿por qué me está pidiendo eso? Pues me está pidiendo eso porque usted lo escribió y usted se comprometió. Y muchas veces eso es lo que nosotros identificamos en esos documentos cuando no tienen la suficiente estructura o conocimiento en la gestión de riesgos, ya sea SAGRILAF o PT. Finalmente, pues el oficial de cumplimiento es esa figura que nadie quiere, que es el auditor, porque entonces nosotros vamos a ir a mirar lo que no se hace, entonces son los ojos que vamos a ir a mirar el error muchas veces, pero no es la idea, sino es verificar realmente que lo que escribimos se cumpla y que no sea una letra muerta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Igual, como si viniera la superintendencia y nos dijera, los vamos a revisar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos anticipamos y hacemos un cronograma de auditorías donde decimos, bueno, vamos a examinar el monitoreo de estas contrapartes que son PEPs. Entonces decimos en nuestra debida diligencia intensificada que a ellos los vamos a monitorear cada 6 meses. Entonces verifiquemos y hagamos esa auditoría sobre estos PEPs. ¿El monitoreo qué es? O sea, la auditoría y el monitoreo son muy parecidos. Lo que pasa es que el monitoreo se hace en un espacio de tiempo más corto y, digamos, se hace más específico. Entonces, no es tan amplio como una auditoría. Y verificamos el cumplimiento. Ese realmente es el rol del oficial de cumplimiento, auditar y verificar el cumplimiento de esas políticas que nosotros hemos establecido. Indistintamente, podemos ser oficiales de cumplimiento, tanto SAGRILAF y PT. Para SAGRILAF tenemos, digamos, como un límite de 10 empresas para poder ser oficiales de cumplimiento. Podemos ser oficiales de cumplimientos en un grupo económico de todas las empresas del grupo. Dime. ¿Alguien está preguntando algo? No, se abrió un micrófono de pronto. Eh, o sea, nosotros podemos ser oficiales de cumplimiento, como les decía, para Sagridad en más de 10 empresas. Podemos ser oficiales de cumplimiento para un grupo económico, independientemente de cuántas empresas estén dentro del grupo económico. Para PTE podemos también ser oficial de cumplimiento también, tanto para Sagrilaf como para PTE. Entonces podemos o fungir como oficiales de cumplimiento en los diferentes programas de cumplimiento a nivel corporativo. Muchas veces las compañías, pues las compañías pequeñitas no tienen un área de control interno, pero digamos compañías más grandes tienen un área de compliance que nos permiten a nosotros movernos más libremente y digamos que son mucho más fortalecidas. O muchas veces tenemos nuestro aliado a nivel interno, que es un auditor interno que nos colabora con algunos informes, ya sea revisoría fiscal, los informes que hace la auditoría interna a nivel SAGRILAF o PTE, porque es, digamos que nuestro centro, nosotros no vamos a verificar nada más o otros informes que no competan a estos programas de cumplimiento. Entonces, clarísimo, tengámoslo clarísimo, que de verdad el oficial de cumplimiento es un aliado para ustedes en estos nuevos retos que nos propone la Superintendencia de Sociedades. O sea, el emprendimiento cada vez se hace un poco más difícil porque son más y más los controles, pero pues digamos que estos controles nos evitan a nosotros muchísimos dolores de cabeza frente a una investigación.
Excelente, Carolina, muchísimas gracias. No, no lo pudiste haber dicho mejor. Pero bueno, ya nos acercamos a las 9 de la mañana. Bueno, ya son las 9 Sí, incluso. Nos queda, bueno, un par de diapositivas. Aquí tenemos una pregunta para responderla rápidamente. Dice que ¿qué periodicidad mínima recomienda para el monitoreo de las transacciones? Y bueno, eso depende también de cada tipo de empresa, ¿vale? Hay empresas que mueven normalmente 1 millón de pesos y otras empresas que mueven 100.000 pesos. Entonces, lo importante no es revisar cada cuánto, sin establecer los montos, ¿vale? Y también tener alguna manera dentro de los formatos o de lo que, de las transacciones que usualmente realiza un cliente, una contraparte, pues también tener el promedio de las transacciones transacciones. y pues en caso de que se presente algo ya fuera de lo normal, una operación inusual, ya poder llevar a cabo su propio análisis y ya dependiendo de esto, si se puede justificar o no, se convertiría en una operación sospechosa, ¿vale? Que Ahí debería nos ir. ayuda mucho también el documento de señales de alerta. Entonces, en señales de alerta, cuando nosotros decimos, no sé, que la transacción de tal proveedor o de tal industria se salga de ciertos, de este tipo de montos, lo que dice Oscar. Entonces, ahí en esas señales de alerta nos ayuda a determinar un monitoreo, digamos, menor en el tiempo, que como lo hemos dicho, que pues por norma lo hacemos casi siempre a 2 años. Correcto, correcto, excelente. Y bueno, Carolina, ya la última diapositiva y aprovechando que te tengo acá. mm, ¿Por qué no nos hablas rápidamente sobre las sanciones? Dado que vi que hace poco la superintendencia pues emitió una circular externa sobre que realizó un pequeño cambio sobre las sanciones por incumplimiento o no implementación del SAGRILAFT o PT. Pues sobre las sanciones, el monto no cambió. Lo único que cambia es como la ritualidad procesal, que ahora el proceso administrativo sancionatorio por no dar cumplimiento, no presentar la información financiera o no financiera, como son estos reportes que acabas de hablar para PT y Sagrilab, entonces se va por incumplimiento dentro de un acto administrativo de carácter general. Entonces, nos emiten un acto administrativo donde nos notifican la sanción y nosotros debemos interponer los recursos, o bueno, la compañía involucrada deberá interponer los recursos de reposición, apelación y queja, y queja para poder, pues, digamos, controvertir esta decisión sancionatoria, pero es, digamos, como la ritualidad procesal a lo que se refirió esa circular de la superintendencia, pero las sanciones siguen siendo multas de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sucesivas o, bueno, dependiendo de la reincidencia, la gravedad de la conducta, el provecho económico que se tuvo, y bueno, ustedes ya la conocen porque vienen de normas atrás. Entonces, con esto cerramos y pues si nos hemos pasado un poquito, si tienen dudas, preguntas, rápidamente las respondemos. O si ya es una asesoría muy específica, entonces nos pueden contactar o pueden contactar a Alianta directamente para estos temas de cumplimiento. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, aquí también llegamos a nuestra última diapositiva sobre las conclusiones. Entonces tenemos bueno, que la implementación de diferentes sistemas de prevención de riesgos ayudan a las empresas a contar con mejores contrapartes, mejores negocios, dado que así conocemos con quiénes nos estamos relacionando, con quiénes tenemos relaciones contractuales y con quiénes hacemos transacciones. También la implementación de esos sistemas son de gran ayuda para obtener mejores técnicas para la gestión de los riesgos. Como mencionamos anteriormente, la matriz es muy importante, los diferentes procedimientos y también podríamos siempre mezclar, como ya mencionamos, diferentes sistemas de gestión de riesgo para así llegar más a fondo en los sistemas de prevención. También, como hablamos anteriormente, la prevención de sanciones podría ser una conclusión importantísima para evitar así posibles consecuencias por no implementar los sistemas, lo que nos habló Carolina, la importancia del oficial de cumplimiento y para todo lo relacionado con el SAGRILAF PTE. Y algo muy importante para las empresas que aún no han implementado los sistemas es que, bueno, es mejor implementarlo tarde que nunca, como dicen, nos vale tarde que nunca, donde, bueno, somos conscientes que muchas veces se nos puede olvidar o no tenemos idea que estamos obligados, pero dejarlo pasar
no es una opción conveniente y bueno, es mejor tenerlo, si sea reportarlo o implementarlo tarde. Entonces, muchas gracias, Carolina, por tu tiempo, muchas gracias a nuestros asistentes. Y antes, bueno, de terminar, también quisiera mencionar algo muy importante que se encuentra en la UK Bribery Act o Ley contra el Soborno del Reino Unido, que se puede aplicar, bueno, no solo sobre soborno, sino a todos los delitos, y dice que el soborno destruye víctimas, destruye vida, perdón. El soborno destruye vidas, sus víctimas inmediatas incluyen empresas que salen perdiendo injustamente. Las víctimas incluyen al gobierno y a la sociedad, los cuales se ven socavados por un Estado de Derecho debilitado y un desarrollo social y económico estancado. Se pone en juego el principio de la libre y justa competencia, que se ve disminuida por cada soborno ofrecido o aceptado. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, Carolina. Y damos acá inicio a nuestra sesión de preguntas. Recordar que, como mencionaba también mi compañera, que bueno, que nosotros, si tienen dudas sobre la implementación o consultorías, no están seguros si deben implementar, que bueno, que aquí está nuestro correo, nuestro número de WhatsApp, nuestra página web, nuestro LinkedIn para que, bueno, si tienen alguna duda, pues nosotros podamos asesorarlos y si quisieran también implementar esos sistemas, pues también estamos acá para ello. Incluso implementaciones, tanto para SagriLab, PT, PT para entidades sin ánimo de lucro, otros sistemas de gestión de compliance y también servicios de oficial de cumplimiento. Pueden hacer sus preguntas por el chat, abrir el micrófono, no sé, damos unos minuticos si quieren preguntas o ustedes o cerramos la sesión, ya estamos un poquito pasaditos, pero entonces si tienen preguntas, por favor, aprovechemos el espacio. Igual aquí había una pregunta que ya le respondimos sobre las transacciones y el monitoreo de las transacciones. Pero bueno, bueno, un momento. Entonces, bueno, como mencionaba, aquí ya están nuestras redes sociales, por favor. mm, Cualquier duda, no deben comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina, nuevamente. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buen día. Hasta luego.